Bueno, vamos a continuar, estamos un poquito retrasados, ¿no? Con nuestra siguiente conferencista, ¿no? El doctor Carlos Rodríguez Gualenius, del Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco, nos va a presentar la ponencia Concesiones para la explotación minera, análisis de sus consecuencias territoriales y sociales. El doctor Gualenius tiene doctorado en Ciencias Sociales y maestría en Desarrollo Rural por la UAM Xochimilco, con estudios superiores sobre el municipio en el CEMSIM de Granada, España, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es profesor de la UAM Xochimilco en el Departamento de Producción Económica y del posgrado en Desarrollo Rural. Actualmente es el coordinador de la maestría en Sociedades Sustentables. Es socio fundador de la Red de Investigadores sobre Gobiernos Locales, miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales de la MER, del cual fue integrante del Comité Ejecutivo Nacional de 2015 a 2017. Fue coordinador del Grupo de Trabajo Desarrollo Rural, Disputas Territoriales, Campesinos y Descolonialidad de Claxo y presidente del comité organizador del 11 Congreso de Asociación Latinoamericana de Sociología Rural 2014. Ha escrito más de 60 artículos en revistas y libros sobre movimientos municipalistas, defensa comunitaria del territorio y desarrollo local, además de impartir conferencias en México y América Latina sobre esos mismos temas. Entre sus libros se encuentran Geopolítica del Desarrollo Local, Campesinos, Empresas y Gobiernos en la Disputa por Territorios y Bienes Naturales en el México Rural, que es de 2015, y de sus primeros libros hacia 2006 tenemos el libro de Agua, Municipio y Sustentabilidad, entre otros más. Bienvenido, doctor. Para pasar. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Gracias por el esfuerzo de venir. También quiero agradecer al CIEMAT del Politécnico y al Departamento del Hombre y su Ambiente de la UAM Xochimilco la invitación a este coloquio, Retos de la Restauración y Compensación Ambiental en México. Creo que es un tema muy importante. También un agradecimiento a las organizadoras, a Virginia Cervantes y a Yolanda Ortiz, por esta oportunidad, porque si bien el tema que voy a exponerles hoy, el tema de la minería, ha sido trabajado fuertemente en los últimos años desde una perspectiva social, desde las ciencias sociales, los conflictos que emergen de la minería en nuestro país, en América Latina, este vínculo con los procesos de compensación y restauración de esos efectos que está teniendo la minería ha sido poco abordado. Por aquí vi a Leticia Silva, ¿verdad?, que ahí en la UAM ha propuesto este tema desde una perspectiva social y pues me permite ubicar ciertas líneas de trabajo que he desarrollado en este tema. A ver, ahí está. Pues en principio, pues hay una narrativa muy fuerte en este tipo de proyectos mineros, una narrativa que habla, sobre todo a partir de las grandes empresas, de que los proyectos mineros van a generar empleo, van a generar desarrollo. Bueno, hay hasta esta enorme contradicción de que se va a desarrollar una minería sustentable, ¿verdad? Pero en realidad lo que buscan básicamente, y esto todos los estudios económicos coinciden, lo que buscan estas empresas es acumular, generar grandes ganancias que en pocos proyectos extractivos se generan en tal magnitud. Están aprovechando nuevas tecnologías, un marco legal bastante laxo y pueden generar grandes ganancias. De hecho, lo vamos a ver al rato, las grandes empresas en México, los grandes corporativos, están vinculadas de una u otra manera a la minería, ¿verdad? Y lo que hace esta modalidad económica entonces no es generar empleo, no es generar bienestar a la población, sino generar estas grandes ganancias, pero provocando a su vez exclusión y desigualdad en los lugares donde se instala.
Y bueno, aquí está esta frase de Eduardo Gudina, se aplica muy bien acá, es la maldición de la riqueza. Nuestro país es un país lleno de recursos minerales, vemos la Cámara Minera Mexicana, habla del 70% del territorio, tiene recursos, yacimientos minerales de clase mundial, y como ven, la parte donde no hay minerales, ¿verdad? Javier ya nos dijo, ahí está el petróleo, ¿verdad? Entonces, prácticamente todo el territorio nacional está lleno de estos bienes naturales, pero estos bienes naturales se convierten, como les decía, en una maldición para la gente que tiene en sus comunidades esos recursos. Ahí está. Y bueno, en el caso de la minería estamos viendo un proceso muy fuerte, a propósito de este tema de los impactos territoriales, un proceso muy fuerte de apropiación del territorio. La revolución de hace 100 años en nuestro país, uno de sus principios era luchar contra los grandes latifundios que se habían establecido. Ahora, nuevamente, están estos latifundios, nomás que están en el subsuelo, a través de las concesiones mineras. Casi un poquito más de una cuarta parte del territorio nacional ya está repartido en estas concesiones mineras, aprovechando modificaciones legales que le permiten a empresas mexicanas, nacionales, poder participar en este sistema de concesiones sumamente laxo, una ley minera, ¿verdad?, que, digamos, ahorita que nos presentaron las leyes de desarrollo forestal sustentable, uno diría, por ejemplo, el artículo 6 de la ley minera dice, tiene preeminencia la actividad minera sobre cualquier uso del territorio, en el territorio. Es decir, bueno, la ley forestal dice que hay que cuidar la capa forestal y de selva, y la ley minera dice, aunque haya viviendas y haya uso habitacional, cualquier otro tipo de actividad que haya en el territorio, la prioridad es para la minería. Entonces, hay esas contradicciones que han permitido a la minería expandirse en todo el país, aprovechando un ciclo de precios muy altos de los minerales y una fuerte invasión, digamos, inversión de capital extranjero, sobre todo canadiense, aprovechando también el Tratado de Libre Comercio, que hace que la mayoría de las empresas, sobre todo en explotación de oro y plata, sean canadienses. Hay, nomás para darle la magnitud, 1.160 proyectos mineros, aunque hay que resaltar que la mayoría de estos proyectos mineros, 870, están la mayoría de estos proyectos están en manos de empresas extranjeras y que además están en fase de exploración, todavía no están en fase de explotación. Hay más o menos unos 120 proyectos ya funcionando en todo el país, pero la mayoría está en fase de exploración. Y eso tiene algunas consecuencias sociales que vamos a ver. La siguiente, por favor. No, perdón, aquí yo tengo. Bueno, aquí están un poco las mineras, estamos hablando de las empresas más fuertes a nivel mundial. Aquí invierten no solamente en México, invierten en América Latina, es un espacio privilegiado. Nomás señalar que, por ejemplo, para estas empresas, las inversiones que tienen en México son las más importantes, por ejemplo, Goldcorp, que es tal vez la más fuerte en Canadá, en extracción de oro, sus mayores inversiones son en México. Pero también les decía, hay grupos mexicanos que están también y haciendo fuertes inversiones. El Grupo México, de triste memoria, no solamente por la contaminación que ha hecho de ríos en Sonora, sino por la muerte en sus minas de trabajadores mineros. La industria Peñoles, también está Slim, como el Grupo Frisco, etcétera. Estos grupos pertenecen a los grandes capitales mexicanos, ¿verdad? Son inversiones que apuntalan
a estos grupos que les permiten invertir. Por ejemplo, el Grupo México invierte en Cinemex, ¿verdad? Cuando van a Cinemex siempre hay anuncios del Grupo México, o en ferrocarriles, etcétera. Cada uno tiene como fuente de acumulación la minería para poder desarrollar también otros proyectos. Y bueno, el propio gobierno está encargándose de promover una serie de proyectos que requieren de financiamiento. Aquí son los primeros 100 que está promoviendo en diferentes tipos de minerales, tanto metálicos como no metálicos, y que representa esa, digamos, refleja cabalmente esa existencia de recursos que hay en toda esta zona del país y que se quiere promover como una fuente también de generación de riqueza. Y lo que estamos viendo frente a este discurso, frente a esta dinámica económica, pues es la contradicción entre dos formas diferentes de utilizar el territorio, de entender la vida, ¿verdad? Una primera fotografía es una comunidad en Cochoapa, en Guerrero, en la montaña de Guerrero, que tiene, digamos, estas características de la vida campesina indígena en nuestro país, producción de maíz, etcétera. Y la otra es la mina Filos Bermejal en Mezcala, Guerrero. Y nos hablan de lo contrapuesto que son estas dos formas de utilizar el territorio. Por un lado, la vida campesina, que tiene pues un arraigo milenario a través de una herencia cultural y civilizatoria, frente a una forma que utiliza tecnologías de minería de a cielo abierto que devastan, contaminan, destruyen todo lo entorno. No pueden convivir una con la otra. Por eso la minería de cielo abierto sobre todo, se ha caracterizado como una minería, como una industria de muerte. Entonces, industria de muerte frente a proyectos de vida. Perdón, para atrás. Y bueno, esto evidentemente ha creado una conflictividad social, porque pues, la minería, las concesiones se dan en el subsuelo. Lamentablemente para las mineras tienen que sacar los minerales por arriba, no pueden hacer túneles, no les costea para ir por esos minerales en la parte subterránea, entonces tienen que utilizar el suelo que está arriba, pero el suelo está en manos, sobre todo en nuestro país, el 50% del territorio nacional está en manos de ejidatarios y comuneros, en propiedad social, el otro 40% del territorio está en pequeñas propiedades, sobre todo campesina, pero entonces donde quiera que haya concesiones mineras hay propiedad social, casi el 50% de las concesiones están debajo de ejidos y comunidades, y eso está generando esta lucha antagónica donde hay una serie importante de conflictos. 103 conflictos, una organización que se llama Geocomunes ha estado estudiando a lo largo y ancho del país, tanto de procesos donde ya están las mineras instaladas y entonces se están organizando para sacarlas de sus territorios, o sobre todo, recuerdan aquel dato que la mayoría de las concesiones todavía están en etapa de desarrollo. Muchas comunidades, muchas organizaciones se están enfrentando a estas antes que se instalen, no dejan que pasen los técnicos, no dejan que se instalen las carreteras para que puedan sacar las muestras, etcétera, etcétera. Y una parte importante de estos conflictos son cuando negocian la redistribución de la riqueza generada, cuando se acepta que haya una minera en la zona, pero entonces cómo se renegocia que esos frutos, ¿verdad?, si podemos llamarlo así, de esa riqueza que se genera puedan ser compartidos. Y bueno, evidentemente hay una serie de elementos que causan esta resistencia, no es una resistencia solamente porque no son contempladas en la actividad económica las comunidades, sino porque tienen impactos ambientales muy fuertes, destruye y devasta el entorno, evidentemente,
pero además es una industria que utiliza muchas sustancias tóxicas para separar los minerales, sobre todo, bueno, la industria del oro, plata, cobre, que utilizan cianuro y ácido sulfúrico para poder remover los minerales. Esto pues contamina no solamente el aire, sino los mantos freáticos y contamina las fuentes de agua que tienen las comunidades. Pero no solamente las contamina el agua, hay un estudio que salió hace 2 años que pone a la minería como la industria que mayor consumo de agua tiene en el país. Es decir, no solamente contamina esa agua, sino que requiere mucha agua para poder procesar estos minerales. Y entonces, digamos, estos datos como que se necesita 400 litros de agua para poder sacar 1 gramo de oro, pues nos puede dar esta idea, ¿verdad? También hay impactos en la salud, esto también ha sido estudiado, digo, no… digamos, el estudio sobre todo se basa en actividades de organizaciones civiles que acompañan estos procesos, pero los daños en la salud por la contaminación de suelo, aire y agua está provocando enfermedades de la piel, vías respiratorias, en los oídos, problemas gastrointestinales, partos prematuros, en las zonas de trabajo minero pues hay se han incrementado las defunciones de los trabajadores, el seguimiento, por ejemplo, casos de cáncer, que también ha sido importante, también se ha ubicado, en fin, hay daños en las zonas donde se instala. Yo en particular me he estado estudiando estos conflictos en la zona sur-sureste del país, que es donde la población campesina tiene todavía mucha vitalidad, donde hay una propiedad social de la tierra y donde tradicionalmente no había actividad minera. Hace unos 15, 20 años empezó a subir los precios de los minerales y estas zonas que habían sido tradicionalmente abandonadas o tenían poco interés para la industria minera porque tenían poco contenido de mineral en el suelo, con las nuevas técnicas y con el nuevo precio, pues ya se fueron de interés. Entonces, son comunidades que no tienen una relación con la minería respecto al norte, que sí hay una construcción, digamos, de las ciudades y de la actividad económica alrededor de la minería. Y vemos que, bueno, nuevamente, un poco utilizando el mapa de Javier, que nos decía dónde se están los megaproyectos, dónde se están poniendo, también aquí, si le ponemos la minería, veríamos esa misma, digamos, intensidad que tienen en los impactos ambientales en esta zona, ¿verdad? Es decir, en la zona de Chiapas, Oaxaca, bueno, la zona de Chiapas, sobre todo esta Sierra Sur de Chiapas, Sierra Madre Sur de Chiapas, en la frontera con Guatemala, en Oaxaca, en la Sierra Juárez, en la montaña de Guerrero, en la Sierra Norte de Puebla. Hay toda una serie de proyectos que se quieren instalar y donde la gente se está resistiendo, hay una serie de proyectos donde han logrado las mineras ser expulsadas y algunos que también voy a hablar de proyectos que ya están, pero entonces hay también un conflicto de cómo se redistribuyen estos recursos que se generan por esta actividad. Y bueno, lo que podemos decir, lo que caracteriza a esta actividad económica, entonces es el despojo y la desigualdad económica. Digamos, en el mejor de los casos, en el mejor, que es una de las experiencias que voy a hablar, la de Mezcala, las comunidades tienen a partir de la renta de la tierra que le dan a las mineras, solamente máximo 2% de las utilidades que tiene la minera por la explotación de esos recursos. Es nada. La mayoría, por ejemplo, Peñasquito, que es la mina de oro más grande del país, que está en Zacatecas, lo que tienen los ejidatarios es el 0.05% de utilidades que genera la empresa. No es nada, no es nada, realmente es quitarle el pelo a un gato, dirían, ¿verdad? Y el Estado, aunque modificó en 2014, antes realmente no había ningún beneficio para el Estado por la explotación minera, era básicamente
un derecho por las hectáreas ocupadas, pero se pagaba realmente muy poco. A partir del 2014 se generó un impuesto, un derecho por explotación minera, que es del 7.5% sobre utilidad, ¿verdad? No sobre, digamos, la actividad económica que generan, es sobre la utilidad, pero aquí ha habido el problema es que las empresas, haciendo el uso contable, han empezado a sufragar gastos, por ejemplo, en inversión para no pagar esos impuestos. Entonces, en general, el Estado mexicano tiene menos del 7% de esa actividad. Entonces, como ven, esto nos señala cómo para las empresas mineras esta actividad es muy redituable, ¿verdad? Aquí no hemos visto todavía, aquí digamos no hay ningún gasto de cómo van a remediar al final, ¿verdad? Cómo van a compensar, cómo van a redituar. Aquí solamente, digamos, en términos de lo que tienen que pagar al Estado o lo que compensan, digamos, económicamente a las comunidades, que básicamente son apoyos para el día del Festival de las Madres, el día de la fiesta patronal, alguna remozamiento de la iglesia, pero en general no. Y lo que están haciendo entonces es una polarización económica dentro de las comunidades, porque digamos, las mineras no están comprando las tierras, ellos las rentan, les sale mucho más barato rentarlas porque se van a ir, la vida útil de una minería a cielo abierto es de unos 10 años, ¿verdad? Después, ¿para qué quieren la tierra, no? Entonces se la rentan y entonces los que tienen el beneficio de esa renta, que son los posesionarios, los que tienen los títulos de posesión de en los ejidos, que es la minoría, pues son los que pueden recibir algo de dinero, pero los que no tienen bueno, la demás parte de la familia, los hijos, los avecindados, los que están viviendo en la comunidad no tienen acceso a esas rentas. Entonces hay una polarización ya, de hecho, en la forma en cómo se distribuye esa riqueza generada. También hay una serie de cuotas que se pide, que se negocian con la empresa de empleos, algún tipo de concesión, por ejemplo, en transporte, pero en general se concentra en muy pocas personas los recursos que se generan. Y la propia Naciones Unidas ha establecido que en general todos los procesos de minería, pues los beneficios a las comunidades son muy limitadas en cuanto a la reducción de la pobreza. Entonces es un modelo que no está resolviendo el problema de la pobreza, y esto ha hecho pues que muchas de estas protestas, estas 103 conflictos que hay en torno a la minería, pues también se empiezan a expandir. Ya no solamente es el pleito de la comunidad con la minera, sino se están estableciendo redes nacionales y regionales que permiten una mayor posibilidad de incidencia, una mayor posibilidad de búsqueda de recursos legales para poder detener estos proyectos. Y bueno, yo les decía, el Goldcorp, que por cierto acaba de vender sus acciones aquí en esta mina, que es la segunda mina de oro más grande del país, que está en Guerrero. También se desarrolla un conflicto fuerte por esta redistribución de la riqueza. Es una minera que convenció a los ejidatarios y a los comuneros de dos comunidades, de Mezcala y el Carrizalillo, para que pudieran rentar sus tierras. Al principio era una cantidad, para estos campesinos que viven en una zona muy pobre, 1,500 pesos al año de renta por hectárea, pues no era nada. Claro que después, cuando empezaron a ver, los campesinos protestaron, cerraron en 2 ocasiones la mina y llegaron a un porcentaje del precio de la onza de oro. Cuando estuvo muy bien, pues entonces las rentas de las tierras por hectárea llegaron hasta 30,000 pesos, no era nada mal para alguien que esos 30,000 pesos no lo veía en años. Ahora veía estos comuneros, estos ejidatarios, dinero, mucho dinero, y eso generó también muchas tensiones al interior, no solamente por esta polarización entre los que sí tienen tierra y los que no tienen tierra, entre los hombres que son ejidatarios y las mujeres que no pueden ser ejidatarias o que no las han dejado ser ejidatarias, entonces hay exclusión de género en esto, sino que de todas maneras
riqueza se la sigue llevando la minera, ¿no? Entonces, el pensar que esta cantidad de dinero solventaba en parte esta riqueza, se socializaba esta riqueza, fue una mentira, fue una ilusión, porque cuando empezó a bajar el precio del oro, pues también empezaron a bajar los ingresos y la minera siguió concentrando las grandes ganancias. Acapara el agua, aquí es muy claro, la minera utiliza 10 veces más agua que el municipio, que todo el municipio de Felipe Neri. Es decir, no solamente entonces es que está llevándose los minerales, sino que está utilizando gran parte de los recursos hídricos de la región, hay impactos en la salud, y un tema fundamental es que llegó el crimen organizado. Una zona donde pues había mucha pobreza, donde el crimen organizado no le interesaba, no había que sacarle a la gente. Cuando empieza a haber mayor circulante de dinero, cuando empiezan a pagarse las rentas, cuando empieza a haber todo este movimiento, entonces llega el crimen organizado, los famosos rojos, Guerreros Unidos, a disputarse la plaza, etcétera, etcétera. Y un impacto social era esta consecuencia de haber más circulante de dinero, es la aparición del crimen organizado. Y finalmente, bueno, algunas conclusiones. Digamos, aquí lo central en este proceso de apropiación del territorio minero, pues es las grandes ganancias, la idea de despojar para acumular, ¿verdad? El ejemplo de Mezcal y Carrizalillo nos muestra lo que es la industria en general en otras zonas del país, donde pues los campesinos pierden su tierra, quedan después de algunos años sin posibilidad de sembrar porque son tierras contaminadas, llenas de cianuro, con mantos freáticos también contaminados, etcétera. Y digamos, este binomio entonces de despojo, desigualdad, pues lo que nos va a mostrar es comunidades cada vez más empobrecidas, subordinadas, desarticuladas. Y ahí me preguntaría, para efectos de coloquio, algunas preguntas, porque, bueno, ¿cómo se compensaría entonces estos despojos de tierras, de comunidades, del tejido social, de las formas de vida? ¿Cómo se restaura la muerte, las enfermedades, la violencia, el agua y los suelos envenenados, las tierras devastadas, los bosques arrasados? Muchas gracias. De la pregunta que yo le hacía al ingeniero, de quién y cómo se valorizan estos beneficios de estos proyectos por los que se hace el cambio de uso de suelos, no solo en el caso del proyecto de los bosques, ¿no?, sino ya usted nos mencionó ejemplos de la minería, otros ejemplos de telecomunicaciones, de carreteras y demás proyectos. ¿Cómo es que se está valorando esto? Porque a final de cuentas la mecánica de compensación, pues quién sabe cómo sea, ¿no? Ya lo mencionaba también la doctora, que no hay una manera de darle seguimiento o una evaluación. ¿Quién se encarga de evaluar y dónde podemos encontrar esa información de todas las actividades de restauración, de compensación que se tienen cuando se hacen este tipo de proyectos, ¿no? No existen, ya lo comentaba también el doctor Javier. Entonces, más que nada, pues, como dice usted, la pregunta al aire y qué estamos haciendo los mexicanos, ¿no? Sobre todo los que estamos en lugares como instituciones de educación o estamos en vías de formarnos como doctores, ¿no?, en ciencias, en estas áreas, en estas materias. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer?
Bueno, felicidades por su exposición. Yo quiero hacer un comentario y una reflexión en esto. Conozco Mezcala, conozco Campo con Gammon Lake, conozco Peñasquito también, Zacatecas. Y realmente la minería es sin duda el cambio de uso de suelo de mayor impacto. Pero no debemos de olvidar que estamos como sociedad consumiendo los recursos y que, por ejemplo, gracias a la minería está todo el cableado de cobre que nos trae la energía eléctrica, están las joyas que usamos, están un montón de cosas que son como sociedad. O sea que a veces nada más pensamos siempre en cómo se está haciendo algo, pero el consumo, la costumbre, en la minería, por ejemplo, son lujos, ¿no? Que nosotros podríamos dejar de usarlos y no tendríamos problema. Entonces, no podemos culpar solamente al lado que está allá si como sociedad no hemos cambiado también algunos hábitos, si no hemos hecho eso, y en cualquier servicio, en cualquier cosa, ¿no?, de las que hacemos. Entonces, no olvidemos esas reflexiones y en la parte de la evaluación, por ejemplo, de los daños, de los impactos, la ley forestal, por ejemplo, establece la evaluación de los servicios ambientales a la Semarnat, que tiene una deuda pendiente con eso, que lo están haciendo, que incluso fue observación de la Auditoría Superior de la Federación de que no se han desarrollado, pero también falta toda la parte de aporte de la academia, toda la parte de otras cosas que no hemos tenido como mexicanos para poder hacer mejor las cosas, ¿no? Hola, bueno, sería un comentario y también una pregunta en torno a que justo algo que se menciona mucho en estas cuestiones de los conflictos, está esta dualidad que se da, pareciera, entre alguien bueno y malo, ¿no?, por así decirlo, entre la empresa minera que va a explotar un lugar y las comunidades campesinas o comunidades defendiendo su territorio. Sin embargo, creo que algo que hay que resaltar es justo el papel del Estado, ¿no?, como algunos autores lo han llamado como intermediario, o qué papel está jugando en torno justo a cómo las empresas están pudiendo llegar, ¿no?, a explotar ciertos territorios. Entonces, una pregunta sería cómo considera que funge el Estado dentro de este proceso productivo, y otra es cómo, o en realidad todavía se puede hablar de propiedad social en torno a estos conflictos, porque justo algo de lo que se alude mucho es que se rompe esta comunidad o esta, no sé, cuestión social, por así decirlo, ¿no? Pero hay que recordar que el ejido, pues, no sé, incluso puede fungir como propiedad privada, ¿no? Porque incluso los derechos de propiedad tienden a caer en una sola persona, ¿no? Es justo como lo que están diciendo en la cuestión forestal, que pues al ser solamente una persona propietaria, pues los beneficios van a una sola, ¿no? En realidad, ¿cómo podríamos discutir en realidad estos conflictos, entendiendo el ejido todavía como propiedad social o ya hablando de una propiedad privada? Gracias. Bueno, ya nomás otra. Bien, buenos días, solamente un comentario también. Recordemos que México es un país minero desde hace más de 500 años y que desde hace más de 500 años en nuestro país se han derivado de estas actividades mineras, se encuentran depositados por todos lados desechos mineros a cielo abierto. Entonces, lo que nos acaba de comentar concierne a los problemas actuales de explotación actual, digamos, pero también otro gran problema es ese depósito de desechos mineros que abundan en todos lados. Si vamos a Pachuca, observamos volúmenes de toneladas y toneladas de desechos depositadas en plena ciudad, o en Angangueo, o en Guanajuato, en el norte, en el sur, en todos lados. Y también esto es un problema que enfrentamos todos, no exclusivamente
las comunidades que viven alrededor de las mineras, sino todos, directa o indirectamente, estamos viéndonos influenciados, afectados por la contaminación eólica, hídrica, en los mantos freáticos, etcétera. Al final, esto es un problema mucho mayor. Consideremos también que por 1 miligramo, no recuerdo exactamente la cantidad, pero por 1 miligramo o 1 gramo de oro o de plata se generan toneladas de desechos mineros que son depositados a cielo abierto. Entonces, esto es en referencia al comentario que hacía hace un momento una persona y bueno, que todo está en función también de estos hábitos que tenemos para esas necesidades, más bien no son necesidades, sino van más allá de necesidades que tenemos, sino de caprichos, de ese modo de vida que tenemos en nuestras sociedades actuales. Y bueno, solamente para resaltar este problema de los desechos mineros, que por todos lados tenemos esos desechos mineros que también hay que enfrentar, que hay que sanear, que hay que darles una solución para evitar esos problemas de impacto en el entorno, no nada más humano, sino el entorno natural. Muchas gracias. Perfecto, rápido, ¿verdad? Porque ya les veo con… No, más decir algunas cosas entre el qué se puede hacer, digamos, a partir de esto de quién y cómo valoriza, digamos, estos proyectos, el impulso de estos proyectos, igual que hay un procedimiento que es sumamente laxo, la manifestación de impacto ambiental, cualquiera la pasa, porque además el que paga manda, ¿verdad? Entonces es la empresa que paga la manifestación, entonces ni modo que le digan que no, ¿verdad? Entonces, digamos, muchas de estas redes que les mostraba están haciendo ese trabajo, están haciendo un trabajo también más sobre las normas y el marco legal para impugnar procesos. Es muy difícil porque esto se junta con la pregunta que hace el Estado. El Estado está, digamos, favoreciendo la actividad minera. Cuando los campesinos, vecinos protestan por algo, la policía llega. Cuando hay que supervisar, pues la Profepa no tiene para supervisar tantos proyectos, no solamente los bosques, tiene que ver las costas, los desarrollos turísticos, no tiene personal. No, en realidad, en términos reales no puede hacer supervisión. Bueno, hay un montón de problemas ahí, pero cuando se requiere usar la fuerza, eso sí es rapidísimo. Bueno, y el problema no es los consumidores, yo digo, es una de las cosas que podemos cambiar como consumidores, digamos, pero nosotros no somos dueños de la industria, por ejemplo, telefónica, que cada año trae un modelo nuevo y que nos obliga como consumidores a estar en esa digamos, locura desenfrenada del consumo. Igual, digamos, un poco cambiar el reutilizar, el sustituir, el reciclar, ayudaría a quitarle presión a estas actividades mineras. Pero, por ejemplo, industrias como el oro, el platino, la plata misma, son industrias que no están sirviendo para la sociedad. Solamente el 10% del oro se utiliza en actividades industriales, sobre todo de estas altas tecnologías, supercomputadoras, industria espacial. El otro 90% es entre la industria de lujo, de joyas, joyería, y una locura de nuestra sociedad que es volver a enterrar el oro. Es decir, en los bancos centrales de los países, en sus bodegas subterráneas, vuelven a poner esos lingotes de oro para mantener las reservas de oro. No nos sirve de nada eso como sociedad. Y el uranio, podemos poner otro caso extremo. Muchas de estas cosas podrían ser sustituidas o no utilizadas, y creo que ahí sí como sociedad podemos empezar a dar algunos cambios como se han hecho o que se han tratado también de hacer en muchas zonas, un comercio justo, comercio cercano, con productos orgánicos, y eso yo creo que le da otro enfoque también a esto. Y finalmente, pues sí, México es un país minero, pero también es un país campesino. Somos
país que es el sitio originario de una civilización de las pocas, digamos, originarias que hay en el mundo. Y eso también hay que rescatarlo. La actividad minera está tensionando en muchas zonas donde todavía hay esta posibilidad de vida campesina. No es poner el bueno y el malo, pero los campesinos han estado ahí más de 500 años y las mineras son las que quieren aprovechar esto. Muchas gracias. Bueno, les recuerdo por favor que son preguntas. Vamos a cambiar un poco la dinámica porque si nos vamos con comentarios no vamos a acabar y todo lo que fue ahorita fueron comentarios. Entonces, la dinámica que sigue es que vamos a pasarles hojas blancas y entonces manden sus preguntas a los ponentes porque no vamos a acabar, estamos retrasados por 1 hora. Tenemos un receso que iba a ser de 15 minutos. Yo les pido por favor que sea en menos de 10, ¿no? Pasen a tomar café, por favor. O sea, 8:59, por favor. Y para que reiniciemos, si no vamos a salir muy tarde y creo que es importante que sigamos construyendo.